Recordar a los caídos en la batalla de Okinawa es parte de conocer la historia de nuestros ancestros. Honrar su memoria nos recuerda que siempre debemos pensar y actuar en paz ante cualquier circunstancia. La historia de la batalla de Okinawa no es un hecho aislado. Incluso me atrevería a decir que casi todos nosotros hemos tenido un familiar que ha sufrido los horrores de esta batalla. Peor, que han muerto en ella. Creo por eso que conocer sobre ella es parte de nuestra historia y nos permite poder conocer y entender mejor nuestras raíces y así valorar más el esfuerzo y sacrificio de nuestros antepasados. Mi abuelo materno tenía 8 años cuando ocurrió la batalla y estuvo allá. Me ha contado lo horrible que es la experiencia de tener que escapar de la violencia de la guerra. Mi bisabuelo tiene hermanos que fallecieron también a causa de la batalla, ¿no? Al parecer ellos eran escolares, ¿no? Que fueron reclutados para un escuadrón y fallecieron en la batalla. En las fases finales del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, el Pacífico constituyó el escenario de enfrentamiento entre Estados Unidos y Japón. En ese contexto, el archipiélago de Okinawa, valioso por su ubicación estratégica, fue escenario de una de las batallas más importantes entre ambos países. Tras haber empezado la Operación Iceberg, con la ocupación de islas menores del archipiélago de Ryukyu, el 1 de abril de 1945, se inicia la batalla en la isla principal de Okinawa con el desembarco de las tropas norteamericanas que dirigieron sus fuerzas en dirección al norte y sur. Para el 25 de abril, las tropas estadounidenses contaban con el control de aproximadamente 3/4 partes del norte de Okinawa. El avance hacia el sur fue más lento debido a la fuerte resistencia que pretendía impedir la llegada del ejército estadounidense a Shuri, lugar donde se encontraba el cuartel general del ejército japonés. A pesar de ello, las tropas norteamericanas logran invadir Asato el 14 de mayo. La invasión de Asato obligó al cuartel general japonés a trasladarse a Mabuni, en el extremo sur de Okinawa, el 31 de mayo. Finalmente, el 21 de junio, las fuerzas estadounidenses logran tomar aquella segunda base, marcando el fin de la batalla de Okinawa tras aproximadamente 3 meses de combate. De esta manera, se declara oficialmente el fin de la Operación Iceberg el 22 de junio de 1945. Tras su llegada a Okinawa, el ejército de Estados Unidos estableció campos de concentración que brindaron servicios como comida, educación y atención médica a aquellos civiles encontrados en la zona de combate. Si bien estos espacios también fueron útiles para algunos fines militares de Estados Unidos, se calcula que aproximadamente 126.000 refugiados lograron encontrar allí las condiciones básicas para la supervivencia. Las condiciones de vida fueron extremadamente duras para los civiles. Debido a la imposibilidad de cultivar la tierra y la necesidad de alimentarse de aquello que se pudiese recolectar del suelo o la vegetación, la mayoría de la población cayó en un estado de malnutrición que facilitó el contagio de enfermedades. Además de ello, a pesar de que algunas personas lograron refugiarse en mausoleos y cuevas subterráneas, muchas otras fueron víctimas de la artillería, bombas y minas que encontraban mientras se desplazaban por la isla en búsqueda de lugares seguros. Hacia el final de la batalla, aproximadamente 150.000 personas habían fallecido por enfermedades, malnutrición y artillería.
hubo grandes pérdidas en cuanto a lo que respecta al valioso patrimonio histórico de la prefectura. Muchos de los sitios de importancia histórica en Okinawa fueron destruidos por los constantes bombardeos. Un ejemplo de ello es el castillo de Shuri. Tras la guerra, Okinawa quedó devastada. La falta de oportunidades económicas y la gran destrucción por la que pasó la isla llevó a que muchos okinawenses partieran de su tierra en busca de un futuro mejor. Si bien ya se habían producido migraciones anteriores a la guerra, muchos movimientos migratorios posteriores fueron impulsados por la pobreza que había traído la batalla. El nacimiento del kankara sanshin, una emulación del sanshin, instrumento típico okinawense de 3 cuerdas, elaborado con latas, cuerdas de paracaídas y otros materiales que podían encontrarse en la Okinawa de la posguerra, fueron símbolo de la actitud okinawense frente a la dificultad. Esto ayudó a sobrellevar la dura situación a través de la música. El impacto que produjo la magnitud de la batalla fue catastrófico, no solo en términos de devastación del territorio okinawense, sino en la pérdida irreparable de vidas humanas. Fue uno de los acontecimientos más cruentos de la campaña del Pacífico. Los 3 meses de enfrentamiento en Okinawa finalizaron con una pérdida total de más de 200.000 vidas entre civiles y militares de ambos bandos. La fuerte presencia estadounidense, producto de los 27 años de ocupación tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, trajo consigo el surgimiento de expresiones culturales que reflejan la influencia de la cultura norteamericana en la culinaria local, la arquitectura de algunas zonas, el japonés que se habla en la prefectura, entre otras cosas. A pesar de que Okinawa ya no se encuentra bajo la administración estadounidense, aún hay importante porcentaje del territorio okinawense ocupado por las bases militares de Estados Unidos. Mi nombre es Juan Irechu Kayama. Tenía 7 años cuando comenzó la guerra. Vinieron de Nihon, Okinawa, de Chatancho, y llegaron un 28 de julio de 1928 al Callao, al negocio de un tío mío que quedaba en Colonia Marco Polo, Callao. En mayo 11 fue el saqueo, que no le hicieron nada al negocio de mi papá. Y el 24 de mayo fue el gran terremoto del 40. Estudiaba en ese entonces José Galvez, pero después, en junio, fui a Lima, Chogaco, porque nos fuimos a Chorrillo. Y después de ahí fuimos a Villa, a la Chacra, y ya dejé de estudiar porque cerraron el colegio japonés de Lima, y estuve trabajando en el campo hasta el año 43. Luego fui a una sucursal de panadería en Chorrillo, estuve trabajando hasta el año 45. A mi papá lo perseguía, tenía grado de sargento, y trabajaba de día en la chacra y en la noche se jodía en la playa de Ponchán. Fue hasta el año que terminó la guerra. Criando los animales, comprando huevos y vendiendo huevos se dedicaba mi mamá, y haciendo autonomosis hemos tratado de surgir para hacer una granja. Ha sido posterior de la guerra. El Irei-no-ji pues, representa también un momento dentro
año, en que nos ponemos a recordar las consecuencias terribles de lo que puede hacer una guerra. Como se dice, pues, ¿no? La historia está para estudiar el pasado, para evaluar también el presente y no volver a cometer los errores que se hicieron en el futuro. Y creo que esta fecha especial pues, nos invita a todos a rezar, ¿no? a encomendar a tantas personas que murieron, pero también a luchar por esto que anhelamos todos, que es la paz. La paz no solo en la ausencia de la guerra, sino la paz también en la familia, la paz en los países, entre los países, y de alguna manera pues anhelar que este mundo mejor realmente se pueda dar. El Irei no Hi es un día muy importante, no solo porque recordamos a los caídos en esta terrible y horrible batalla, sino porque además creo que va un poco más allá de todo esto y que es un día en donde nosotros debemos reflexionar y evaluar qué podemos hacer desde nuestra posición para poder lograr esa tan ansiada paz que tanto deseamos. La acción del Irei no Hi es de relevancia no solo para los okinawenses, sino también de relevancia mundial, ¿no? Poniendo una perspectiva, ¿no? Si nos ponemos a pensar en lo que representa la batalla de Okinawa, esta batalla es probablemente el último gran conflicto que ha tenido la humanidad, ¿no? Y probablemente en el futuro no se va a repetir esto. Entonces tiene un doble significado, ¿no? Y una vez más también nos lleva a reflexionar acerca de la importancia de promocionar y promover una cultura de paz, ¿no? No necesariamente entendiendo la paz como la ausencia de guerra, sino como la ausencia de todo tipo de desigualdad y violencia. Y es aquí quizás donde los jóvenes de Okinawa tienen la gran misión de transmitir, no solo las tradiciones y valores de una cultura tan rica, sino también promover estos aspectos relacionados a la paz, que son tan importantes en estas épocas que estamos viviendo. ¿Por qué es relevante la batalla de Okinawa? ¿Por qué es importante el Irei no Hi? Creo que las personas podrían dar distintas razones por las cuales es importante, ¿no? Pero personalmente creo que yo daría dos, que son al menos relevantes para mí. En primer lugar, diría que pues con el tiempo uno se da cuenta, o al menos gracias a conversaciones con familiares y amigos me he dado cuenta que la cultura okinawense no es solamente arte y comida. No está muy bien, es lo que normalmente se cultiva aquí, pero creo que cultura okinawense también es su historia. Muchas de las cosas que se encuentran en nuestra cultura, muchas formas de arte, muchas formas de comida, incluso prácticas sociales que encontramos, ¿no? O sea, dentro de nuestra cultura, se explica mejor, tiene un sentido si es que nos ponemos a repasar cuál es su historia, creo yo. O sea, sabemos que la cultura okinawense es particular en Japón, ¿no? Porque hubo toda una serie de procesos históricos. Así que creo que en realidad recordar la batalla de Okinawa cumple una función similar. Muchas de las cosas de la cultura okinawense que nosotros apreciamos ahora, ¿no? Se entienden mejor si tenemos en cuenta el sufrimiento por el cual se pasó durante la batalla de Okinawa. Entonces creo que en realidad el Irei no Hi, ¿no? Conocer sobre la batalla de Okinawa, recordarla, contribuye en ese sentido a conocer mejor nuestra cultura. Y la segunda razón por la que considero importante conmemorar la batalla de Okinawa todos los años no atañe solo a la cultura okinawense, sino que tiene que ver con una cuestión global. Y me refiero a que conocer las causas de la batalla de Okinawa, así como sus dolorosas consecuencias, nos da razones más que suficientes para ser firmes y persistentes en un llamado a la paz. Pero no solo un llamado que se quede en palabras, sino más bien uno que motive la acción. Y pues es por eso que para mí el Irei no Hi es importante. Recordemos que la guerra nunca va a ser la mejor solución, y que en medio de las cosas que nos toquen vivir, luchemos por establecer
establecer vínculos de paz con nuestra familia, con nuestros amigos, y que realmente nuestra vida también pues sea una bandera de paz donde nos toque estar. Esperamos que todos los jóvenes se interesen por este tema y puedan conocer un poco más sobre esta terrible batalla que se llevó a muchos de nuestros familiares, y que a través de este documental podamos valorar aún más la vida, la paz y nuestras raíces. Es insano matar a aquel que puede ser tu hermano. Siembra hoy la paz con quien tienes a tu lado.